Muchas gracias. Quisiera empezar a leer y quisiera comenzar con Juan capítulo 1. Y voy a leer unos versículos del primer capítulo. Juan, el evangelio de Juan es un evangelio muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan la historia de Jesús, su ministerio como hombre aquí en la tierra. Pero Juan dice, quítense que ahí voy yo. Y Juan ni siquiera nos habla de su infancia, no habla cómo comenzó el ministerio. Juan empieza declarando de principio a fin del evangelio. Él dice, quiero que ustedes sepan que Jesús es Dios. Y Juan, él hace y escribe y recuerda todas las historias de Jesús con un propósito, para que las iglesias a quienes él escribe, para que tú y yo sepamos que Jesús es Dios. Un punto de quiebre entre otras religiones, dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta. Y sí, Jesús fue un profeta. Que Jesús solamente fue una buena persona. Sí, Jesús fue una persona muy diferente, pero no se queda ahí. Jesús es Dios. Y eso es algo muy importante y crítico y que nos diferencia en la fe cristiana. Una persona que se dice cristiana debe de afirmar que Jesús es Dios. Y eso no es debatible. Eso no está que si crees que era poquito, no. Eso es tajante. Jesús es Dios. Y según la traducción que tengan, Juan 1:1 va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En otras traducciones sustituye la palabra verbo por palabra, que a lo mejor es una palabra un poco más certera para expresar lo que quiere decir. Y es, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y es Dios con D mayúscula. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y voy a lo mejor me detengo un poco en los textos, pero es algo que quiero expresar muy fielmente, y es que en el griego la palabra que se usa es logos. Di conmigo, logos. Y logos se quiere decir las palabras que tú expresas, el discurso que tú hablas, la lógica de una persona. Entonces dice, en el principio las palabras, el discurso, el logos, el razonamiento estaba con Dios. Y podemos decir, claro que sí. Génesis 1:1, el otro inicio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Que se haga la luz. ¿Y qué dice? Se hizo la luz. ¿Cómo lo creó Dios? Hablando. ¿Sí o no? De acuerdo, Dios crea el mundo, el universo, hablando. Él dice, que se haga la luz. Y existió la luz. Así que dice Juan en su principio, él dice, en el principio la palabra, el discurso, lo que Dios hablaba, estaba con Dios. ¿De acuerdo, no? Podemos decir, sí, pues sí, Juan, tienes razón, porque Dios habló y se hicieron las cosas. Y dice, la palabra, dice, ya existía. En el principio ya existía la palabra. Y aquí quiero ser quiero empezar a ahondar. Y cuando les pregunto a ustedes, ¿cuál es la palabra de Dios? Inmediatamente, ¿qué decimos? Siendo honestos. La Biblia. En todos lados nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿La Biblia no es la palabra de Dios? ¿O sí es la palabra de Dios? Mi papá como que se los dejó así muy general la semana pasada y quise ahondar un poquito más. Dice que en el principio ya existía la palabra. Y el principio es antes de que se crearan todas las cosas. La Biblia, las historias de Génesis, Moisés, ¿existían desde antes que se crearan las cosas? No. Pero dice, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, más adelante dice el versículo, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la luz jamás podrá apagarla. De ahí me brinco al versículo 14. Entonces la palabra o el verbo, el logos, versículo 14,
Por favor, Juan, dinos quién es la palabra, qué es la palabra. Yo pienso que es la Biblia, es lo que me han dicho. Pero tú me dices que esto existe desde antes que se creara el universo. La Biblia se compiló en el año 300 y algo. Se escribieron los libros. ¿Cuál es la palabra? Y Juan dice, versículo 14, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quién es la palabra de Dios que se encarnó y tomó forma humana? Jesús. Como que no nos veo convencidos. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla de Jesús, nos cuenta de Jesús. La Biblia da testimonio de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios existió desde antes de todas las cosas. Por medio de la palabra se crearon los cielos, lo que vemos, lo que no vemos. La palabra de Dios es Jesús. ¿Sí? Están así como que medio serios. Y ahorita vamos a ir más adelante, ¿ok? Cuando Juan escribe, dice que la palabra se hizo hombre o se encarnó. Es el milagro de la encarnación, la Navidad, cuando Dios toma una forma humana y habitó entre nosotros. Y luego el versículo 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Cuál es la ley? Pues toda la Torá, los 10 mandamientos, las normas, los estatutos para el pueblo de Israel. Y dice Juan, sí, la ley fue dada por medio de Moisés. Y luego Juan añade, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Santo. ¿Nosotros somos cristianos o no? Sí. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Lo que Dios tiene que decir es Jesús. ¿Ok? No por eso decimos que la Biblia no es importante. No, la Biblia es importante y eso nunca será debatible. Por medio de la Biblia conocemos y aprendemos acerca de quién es la palabra de Dios. Nosotros testificamos de Dios, la Biblia de igual forma testifica de Dios. Pero nosotros no somos la palabra, ni la Biblia es la palabra es Jesús. Y voy a remarcar esto porque quiero ser muy repetitivo y que quede muy claro. La palabra hablada, como dije, el Logos de Dios, que existió antes de la creación, es Jesús. Y el milagro de la encarnación es que se hace humana esta palabra, habita entre nosotros. Y luego, Juan dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Y ya entendimos Juan, pero Juan muy polémico, él dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y Juan escribe este libro más o menos por el año 90 de nuestra era. Y cuando Juan escribe, Juan era judío. Y yo le diría, Juan, Moisés vio a Dios cara a cara. ¿Sí o no? Dice la Biblia, la Escritura, que Moisés vio a Dios cara a cara. Sí. Juan, Isaías tuvo una visión del templo donde Dios le dijo, ¿quién irá por mí? Puso un carbón, él vio a Dios. Pues le diría, Juan, Dios se le apareció por medio de un ángel a Jacob, le dio su bendición, lo golpeó y cambió su vida. Juan, Moisés, Isaías, Jacob, Daniel y sus visiones, claro que vieron a Dios. Pero Juan dice, Juan era judío, Juan sabía esto. Y Juan le vale y él dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Imagínense, somos un grupo de judíos. Sabemos que Moisés, que Abraham tuvieron visiones de Dios, pero llega este hombre, Juan el apóstol, Juan el teólogo, y dice, ¿saben qué? Nadie ha visto jamás a Dios. Santo. Entonces, Moisés, ¿a quién vio? Isaías, Daniel, ¿a quién vieron en sus visiones?
Y lo que Juan quiere decir es que cualquier revelación que haya habido antes de Cristo Jesús está incompleta. Y Juan sabía lo que estaba diciendo. Dice, todo lo que se habló antes eran pequeñas muestras, pequeñas imágenes, un destello de lo que era Dios, pero hasta que Jesús aparece, Él nos revela completamente y conocemos quién es Dios. Y otra de las cosas que Juan, al hacer esto, nos hace saber, dice, la Biblia no es plana. Es decir, Moisés habló, da instrucciones al pueblo, avanza la historia, Moisés ordena por medio de la ley, se ordena sacrificios, se instruye todo esto, pero avanzando el tiempo llegan los profetas, los salmos, y él dice, ¿saben qué? Dios no quiere sacrificios, Dios quiere que se conviertan de todo corazón, que hagan misericordia. Y va avanzando la revelación, ¿verdad? Y le decían, ¿cómo? Les decían a los salmistas, a los profetas, ¿cómo que Dios no quiere sacrificios? Y Él los acaba de decir en Moisés. Y va avanzando, y va avanzando. Y Jesús, llegamos al monte de la transfiguración, donde se aparece Moisés, se aparece Elías y se aparece Jesús. Moisés, la ley, Elías, los profetas, y está Jesús. Y la voz del cielo dice, Él es mi hijo, a Él oíd. Oye Dios, pero y Moisés y los profetas, Él es mi hijo, a Él oíd. Y no por eso decimos, entonces lo demás, ¿qué le hacemos? Recordemos que la revelación iba avanzando. Dios se revela a Moisés y Dios se revela a los profetas, y va avanzando esta revelación hasta que llega la revelación perfecta, la revelación completa de Dios por medio de Jesucristo. Y Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Así que yo pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es un hombre barbón, enojado, que está dispuesto a destruir solamente? Pues lo que Juan está diciendo, que Jesús nos revela a Dios. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús, sabemos cómo es Dios. Vemos a Jesús y cómo se comporta, sabemos cómo es Dios. Oye, pero en Moisés, en los profetas, los salmos, ellos ordenan la destrucción de sus enemigos. Sí, pero esa revelación queda incompleta o queda limitada cuando llega la revelación completa de Cristo Jesús. Y vemos en Jesús a un Dios que está dispuesto a perdonar a los que lo abofetean. Vemos a un Dios que nos manda a perdonar a nuestros enemigos. Oye, pero acá Moisés nos dijo que ojo por ojo y diente por diente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Ok, ¿y qué dice Jesús? Que perdones a tus enemigos, que si alguien tiene hambre, dale de comer, que si te piden llevar 1 milla, llévalo 2 millas. Oye, pero Moisés, me gusta más lo de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, me la hacen, me la pagan, sí, pero la revelación completa de Dios, la palabra de Dios es Jesús, y en Jesús tú y yo sabemos cómo es Dios. Y me sorprende que mucha gente lee Moisés para callar lo que Jesús dice. Leen a los profetas, porque los profetas eran hombres que se enojaban. Eliseo una vez se enojó y dijo que los osos se los coman a esas personas, y se los comieron, y ahí andamos. Yo quiero que los osos se coman a la gente, sí, pero la revelación de Dios es Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tú y yo entendemos cómo es Dios completamente. ¿Va? Jesús es Dios, y hay una frase que nos ayuda a explicar un poquito eso, y de cómo dice, Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. Nunca ha habido un momento en la historia que Dios no haya sido como Jesús. No siempre lo supimos, pero ahora lo sabemos. Y hablando un poco del Evangelio, todos hemos tenido esta historia, ¿no? La más común, y es que Dios crea el mundo,
crea a los humanos a su imagen y su semejanza para llevar su presencia, para reflejar una armonía. Pero entra el pecado produce una separación. Y como Dios es un Dios, me traje estas sillas para ilustrar esto, como Dios es un Dios tan santo y nosotros tan pecaminosos, Dios no puede voltear a ver el pecado, ¿verdad? Y se nos dice que la ira de Dios contra el pecado se ha separado, Dios está enojado con nosotros y nosotros aquí estamos ya, a nuestra suerte. Pero en un momento de la historia, Jesús vino, muere por nuestros pecados, paga la deuda, y después de Jesús cubrirse de todos nuestros pecados, Él nos transfiere su santidad, digamos como que nos cubre, como que nos tapa poquito, entonces Dios ya no está enojado y ya puede voltear a vernos, porque ya Jesús como que nos maquilló poquito, entonces ya su santidad puede voltear a ver nuestro pecado, ¿verdad? Pero yo quiero hablar o sugerir otra historia, y es similar. Dios crea el mundo para llevar su imagen y su semejanza, para estar en relación con el hombre. El hombre cae en pecado, el hombre ahora no solamente vive bajo pecado, sino queda esclavizado. Ahora el hombre queda bajo el sufrimiento. El hombre quiere hacer lo bueno, pero no puede hacer lo bueno. El hombre difícilmente puede regresar a Dios. Los sistemas políticos, los sistemas económicos también se han corrompido. También han sido dañados por el pecado. Familias se destruyen por el pecado. Pero entonces Dios, lo que Dios decide hacer es que Dios, al ver nuestra condición y nuestro sufrimiento, Él se une también a nuestro sufrimiento. Y eso es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nuestra condición de humano, Dios en nuestra fragilidad, Dios envuelto en el mundo lleno de un sistema corrupto, de destrucción, de violencia. Y Jesús se une y Jesús viene y camina junto a nosotros y no solamente nos ve de lejos y como somos pecadores ni siquiera voltea a vernos. Vemos a un Jesús que mira de frente a pecadores. Vemos a un Dios que mira a los ojos a los que han pecado, a los que viven en una condición triste, pero vemos a un Dios que se acerca y que los mira cara a cara. Y muchos dicen, sí, Josué, pero los temas de la ira de Dios, que Dios está enojado, una vez lo hablamos en una clase, y es que a diferencia de nosotros, o la idea comúnmente heredada, el concepto de la ira de Dios para los judíos era un ejemplo de lo que las consecuencias de nuestras decisiones. Si vivimos fuera de lo que Dios ordenó, nuestras acciones nos van a llevar a lugares buenos, a lugares malos, pues a lugares de destrucción. Muchas veces esto es entendido como la ira de Dios, y puede que sí, sea el pago de nuestras consecuencias, pero no porque Dios esté siempre enojado al corazón. Al contrario, el corazón de Dios, el corazón del Padre, es que todos procedan a salvación y a arrepentimiento. Amén. Porque muchos creen que Dios mató a Jesús en la cruz. Y muchos dicen, Dios te aborrece y te odia. Y creen que porque de tal manera odiaba a Dios al mundo, que mató a su Hijo en la cruz para darnos una vida. Y que Dios así como es una persona enojada y que nos quiere destruir, pero que su Hijo se atraviesa y nos dice, no papá, no lo destruyas, mejor destrúyame a mí. Y venden como un evangelio de destrucción, de odio. Pero la verdad es que dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, a un único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Y en este ejemplo yo pregunto a ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién mató a Jesús en la cruz? ¿Lo mató Dios? No. Lo matamos, fuimos nosotros. La humanidad decidió crucificar a Jesús.
la humanidad con sus sistemas tan corrompidos, porque Jesús no solamente hablaba temas religiosos, Jesús se volvía político. Las palabras de Jesús calaban a todas las personas, a los poderes religiosos, a los poderes políticos, y Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y Jesús entrega su vida. Y la humanidad pudo no haberlo matado, pero la humanidad, demostrando a lo que su condición lo había llevado, la humanidad dice: prefiero un Barrabás que a un Jesús que no ha hecho nada malo. Y nosotros somos quienes decidimos crucificar a Jesús, la humanidad. Dios entrega a Jesús y Jesús entrega su vida, y lo que la humanidad decide hacer es asesinarlo y crucificarlo. Y Jesús muere, pero cuando Jesús resucita, antes, cuando Jesús está en la cruz, Él dice, recordemos, en Jesús tú y yo sabemos cómo es Dios, porque es la revelación máxima. Y en Jesús vemos a un Dios que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús resucita, Él resucita y no dice ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, los voy a destruir. Dice: la paz sea con ustedes. Y ahí Jesús sacude todos los sistemas humanos, todos los pensamientos, las estructuras de violencia del mundo, todas las estructuras espirituales. Jesús las sacude al decir: ¿sabes qué? Ojo por ojo, diente por diente. No, la paz sea con ustedes. Y nos abre el camino por medio del perdón, por medio de su sangre, a una nueva forma de vivir. Y cuando vemos los evangelios y vemos a Jesús actuando, a Jesús obrando, tenemos distintos ejemplos. Tenemos a una mujer samaritana que se acerca a un pozo y Jesús ve su necesidad. Judíos y samaritanos no se llevaban, y la mujer le dice: ¿por qué me hablas si yo soy samaritana? Yo no tengo nada que ver. Pero Jesús, Dios encarnado, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y la humanidad está separada, y Jesús va y se pone frente a la mujer y dice: esta agua que está aquí te va a dar sed, pero yo te puedo dar del agua que saciará toda su sed, y yo puedo cubrir tu necesidad. Y tú que eres rechazada porque has tenido 5 maridos, yo estoy contigo y yo te puedo ofrecer una vida nueva. Pero tenemos el ejemplo también de Zaqueo, un cobrador de impuestos que había traicionado a su gente, se enriquecía, robaba, sacaba provecho, se había adoptado a otro sistema. Y vemos a un Jesús que se acerca, y Él no tiene miedo de mirar a los pecadores a los ojos, y Él dice: Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y vemos que Zaqueo dice: Señor, me viste a mí que soy un pecador, no tuviste miedo de acercarte. Y Zaqueo dice: voy a regresar porque robé, voy a regresar 4 veces más si es necesario. Y salvación llega y llena el hogar, porque Dios no está enojado. Dios quiere que todo su pueblo se acerque a Él. A diferencia de ti y de mí, Jesús, que es Dios, no tiene miedo de mirar a pecadores a los ojos. Y vemos otros ejemplos. Vemos a una mujer que es atrapada en adulterio y le dicen: maestro, ¿qué vamos a hacer? La atrapamos. La ley de Moisés dice que lo apedremos. Y Jesús se agacha y empieza a escribir en el suelo. La escritura no dice qué escribió Jesús en el suelo, pero nos muestra lo que Jesús hizo. Y recordemos que ¿quién es la palabra de Dios? Es Jesús. Y si no se nos dice qué escribió, es porque tenemos que ver a Jesús, porque Jesús era lo que Dios tenía que decir. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. 1 a 1 se van. Y Jesús dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque Jesús no tiene miedo de acercarse y mirar pecadores a los ojos. Y Jesús le dice: Jesús es lo que Dios tiene que decir. Y Hebreos 4, del 12 al 13, es un versículo muy ampliamente citado. Y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Lo hemos escuchado? Sí, pero siempre para referirnos a la Biblia, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿quién es?
Jesús, y dice, la palabra de Dios, y en paréntesis, que es Jesús, es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y las palabras de Jesús son más cortantes que cualquier espada de 2 filos. Las palabras de Jesús penetran el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y Jesús se planta frente a la mujer y conoce los pensamientos más íntimos de aquella mujer samaritana y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, porque Jesús es la palabra de Dios. Pero luego añade el texto, si ustedes pueden estudiarlo en su casa, el autor de Hebreos no está hablando de un objeto cuando habla de la palabra, está hablando de una persona cuando habla de la palabra. Y dice el siguiente versículo, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Y otra palabra, otra traducción dice en Él, cuando habla de la palabra. Por lo que la palabra es Jesús. Y Jesús es quien discierne el alma, quien traspasa nuestros pensamientos, quien conoce los secretos más íntimos. Eso que andabas haciendo, que tú y yo andábamos haciendo allí en la noche donde nadie nos ve, eso que andamos pensando, Jesús es quien lo discierne. Y a pesar de eso, Él viene y se planta frente a pecadores y los mira a los ojos. Vemos otro ejemplo, vemos a un endemoniado gadareno que tenía muchos demonios y Jesús llega y no tiene miedo, se para frente a él y trae liberación a la vida de esa persona. Vemos un ejemplo de un paralítico que no puede acercarse a Jesús. Entonces, amigos, abren un techo y está muy interesante porque dicen los escritores judíos que no reconocen que Jesús es Dios, dicen que solo Dios puede perdonar pecados. Y nosotros decimos, amén, solo Dios puede perdonar pecados. Y cuando está ese paralítico, los fariseos regañan a Jesús porque Jesús quiere perdonar los pecados de ese hombre. Y Jesús para los fariseos no es Dios. Y Jesús dice, ¿saben qué? Miren, chéquense. Le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y se levanta ese paralítico. Y los judíos dicen, pero es que solo Dios puede perdonar pecados. Y yo diría, amén, gloria a Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Otra prueba de que Jesús es Dios. Y el pecado, como dije, ha enfermado aún en nuestra contra nuestros sistemas de vida. Y Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Pero Jesús es Emmanuel, es Dios encarnado que nos acompaña y que se acerca a cada uno de nosotros. En la cruz, tú y yo sabemos cómo es Dios. Sabemos que Dios prefiere perdonar y ofrecer salvación antes de venganza y destrucción. En la cruz, tú y yo vemos la máxima revelación de quién es Dios y cómo es Dios hacia la humanidad. Y fíjense, el Salmo 139, versículo 8, dice algo muy especial. Porque Jesús es Dios que se acerca a nosotros. Y nosotros, ¿cuál es nuestro destino? La muerte, ¿no? Pero Jesús es Dios y Jesús es Emmanuel. Y dice el Salmo, si subo al cielo, ahí estarás. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. ¿Y qué hizo Jesús? Pues para acompañarnos, también desciende junto con nosotros a la tumba. Y el salmista quizá no sabía lo que escribía, pero si subo al cielo, ahí estás tú. Pero si desciendo a la tumba o al Seol, ahí estás tú. Y nosotros morimos. Y Jesús, que es Dios, dice, ok, yo también voy a morir, porque también allí voy a estar con ustedes. Jesús muere como nosotros morimos. Pero después de 3 días, después de esperar, después de creer que todo se había acabado, Jesús se levanta, resucita. Y Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive. Estuve muerto
Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. Nunca ha habido un instante que Dios no sea como Jesús. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Y la palabra de Dios, la palabra que era en el principio y que es Dios mismo, se encarnó y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. Caminó entre nosotros, sufrió con nosotros. Y lo que mucha gente que dice que piensa, yo creo que Dios mató a Jesús, ellos no saben es que Dios se acerca a pecadores y los mira a los ojos y les extiende su mano de perdón y de salvación, porque Él no tiene miedo de acercarse, porque el deseo ardiente de Dios es que todos vuelvan su corazón a Él, que todos alcancen y corran a salvación. Y ese es el anhelo de Dios. Y ese anhelo ha sido depositado en la vida de nosotros para que podamos hablar, para que podamos invitar, y que sintamos el corazón del Padre, que es que todos procedan a salvación. Y ese anhelo debería de impulsarnos a nosotros a hablar y a decir, hey, Jesús es Dios. ¿Y sabes qué? Moisés conoció una parte de Dios, los profetas conocieron una parte de Dios, pero nadie ha visto jamás a Dios. Pero Jesús, Él nos lo dio a conocer. Y hoy presentamos a un Dios que está cerca de nosotros, un Dios que perdona y que ofrece salvación, y que antes de pagarnos según nuestras acciones, Él extiende sus brazos y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él dice, la paz sea con ustedes, no estoy enojado, no tienen que pagarme nada, todo ha sido perdonado, yo he hecho cosas nuevas, he abierto una oportunidad. Y mucha gente que dice, no, es que Dios no puede mirar el pecado, citan esos versículos de Habacuc, pero lo que Habacuc hace es decir, Dios, tú que eres tan santo, no puedes no hacer nada, tú tienes que hacer algo. Eso es lo que Habacuc estaba diciendo. Pero ahora decimos que Dios no puede acercarse a pecadores, no puede estar cerca de nosotros, pero no, Él se acercó a nosotros. Dios es inmutable. Si dijéramos que Dios, bueno, es que no es cierto, con Moisés Dios era como que más enojón, y luego con los y en Jesús ya Dios cambió de persona, estaríamos hablando de un Dios que es mutable. Y un principio teológico es que Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, que Dios nunca ha habido un instante que no haya sido como Jesús. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Tu perspectiva y mi perspectiva de Dios pueden cambiar. Hay mucha gente que crece en un ambiente a lo mejor más duro, rígido, que crece con un odio hacia Dios porque piensan o tienen una idea errónea de Dios, pero luego pasan por un proceso, se acercan a Dios. Tu perspectiva y mi perspectiva de Dios cambian en los días, pero no porque Dios cambie, porque Dios es inmutable. Dios no cambia, no tiene sombra de variación, Él es Dios. Y Dios siempre ha sido como Jesús fue aquí en la tierra, que abraza, que levanta, que restaura, que trae sanidad, que trae liberación, y que su corazón es que todos vuelvan y respondan al amor del Padre. En el abrazo del amor de Dios, el fuego que quema del corazón de Dios, fluye amor, un amor que es como fuego. Pero cuando nosotros lo rechazamos, ese amor que es como fuego, en lugar de abrazarnos, solamente nos va a quemar. Nuestras acciones nos van a llevar a lugares tristes, desolados. Pero cuando recibimos ese amor, ese fuego ya no quema más, sino ese fuego es un calor que abraza, que sana y que restaura. Yo quisiera hacer un ejemplo del
el Evangelio sin palabras. Y es este: